Hola, hola. Buenos días. Bueno, ¿cómo están? Aquí está el doctor Roberto. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? ¿Me alcanzas a escuchar? Hola, hola. Bueno, se está conectando con el audio el doctor Roberto. Y bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas. Este video lo estamos grabando diferido. Hoy es viernes a las 11:30 de la mañana. Vamos a hacer esta transmisión con el doctor Roberto, que nos va a contestar muchísimas preguntas que tienen las mamás sobre las causas absolutas y relativas para hacer una cesárea. Yo creo que es un tema muy controvertido, podría ser, pero también sobre el cual las mamás tienen muchísimas dudas. Entonces, el doctor Roberto nos hizo el grandísimo favor de conectarse con nosotros el día de hoy. Vamos a esperar a poderlo ver y escuchar. Y también le pedimos nosotros a las mamás que por vía Instagram nos mandaran las preguntas que ellas tuvieran para el doctor. Entonces vamos a ahondar en muchísimas cuestiones. Hay que recordar, como yo misma les hice saber en Instagram, que cada caso es independiente y es particular, hay que valorarlo de manera personal y lo que vayamos a platicar hoy tampoco sustituye el diagnóstico que tenga para tu embarazo tu propio doctor, el doctor o doctora que tú hayas elegido. Pero de todos modos creo que el doctor Roberto nos puede ayudar con muchísimas inquietudes con Bueno, respecto a las cesáreas. Entonces, bueno, ya tenemos por aquí al doctor. Hola, hola. No hola. los alcanzo a ver, nada más escuchar. ¿Le pusiste Entonces, tiempo? ya está por aquí. Hola. Hola Fabi, ¿cómo estás? Doctor Roberto, ¿cómo estás? ¿Y tú? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y bueno, que te hayas podido hacer un espacio en tu agenda súper ocupada y más en viernes, que generalmente sabemos que hay muchas parturientas en estos días que se acerca el fin de semana. ¿O cómo has estado de partos este próximo o pasado fin de semana? Muy Pues ahorita ocupado. ¿Cómo están, son las temporadas navideñas? precisamente ahorita estamos esperando a 3 mamás posiblemente que estén ella naciendo en las próximas horas. Ok, afortunadamente el consultorio del doctor está a 2 pasitos del hospital en el cual trabaja, lo cual facilita muchísimo Sí, las eso, idas, eso sí. las idas y venidas. Bueno, Roberto, estaba yo platicando hace rato entré en la presentación, en el video, me estaba presentando con las mamás y estaba platicando que es una plática que estoy teniendo diferida, no es en vivo, después la vamos a poner dentro de nuestro Instagram. Y la razón por la cual te pedimos que nos acompañaras hoy es porque hay como todavía muchísimas inquietudes generales con respecto a las causas absolutas y relativas. Creo que todavía hay muchísimas creencias sobre que no puede caber el bebé, por ejemplo, muchísimas veces cuando la mamá es como muy flaquita o muy pequeña. Y bueno, muchas inquietudes. Yo de hecho pregunté en el Instagram, más bien les dije a las mujeres que me mandaran sus preguntas y les dije que si bien cada situación es única y tiene que ser valorada personalmente por el ginecólogo de cada quien, sí podemos, yo creo que, obtener tu punto de vista como ginecólogo y obstetra sobre algunas cuestiones que nos han preguntado. ¿Cómo ves? Sí, claro. Mira, Ok. por ejemplo, esta digo, si quieres empezando por esta pregunta que me dices. Sí, sí, perdón, voy a contextualizar un poco más la pregunta. Fue una pregunta como muy preguntada, disculpen la redundancia. Muchas mamás me decían, oye, es verdad que yo por ser muy pequeña, parece que eso se utiliza mucho, esa cuestión, y en México vivimos muchísimas mujeres pequeñitas como yo, que medimos menos de 1,60. Entonces nos dice muchísimo que por la estatura no se puede parir, que el bebé puede ser demasiado grande. Yo te preguntaría qué es un bebé demasiado grande y si realmente es una causa para programar una cesárea. ¿Qué has visto tú en tu clínica con respecto al tema? Sí, mira, es una situación muy común en duda, realmente, no tanto porque es una realidad. O sea, antes incluso se tomaban en cuenta las pelvis, se medían las pelvis de una forma, a veces en el consultorio, en un tacto vaginal y se hacía una medición, o sea, realmente con cinta y viendo cuánto realmente podía tener una pelvis de una mamá. Después sí salieron algunas placas también que se hacían para saber si una pelvis iba a ser suficiente para un trabajo de parto.
Obviamente esto se fue haciendo en un sentido de ayuda para la mamá. En los años 80 se realizaban de una forma rutinaria y común para saber si esto era posible poderse saber. Después pues de años de estudio, de ver realmente si funcionaba o no funcionaba, se determinó por completo que no funcionaba. Por eso ya no se debe de realizar ni las pelvimetrías en tacto vaginal en consultorio, ni las pelvimetrías en radiografía, la cefalopelvimetría que se realizaba antes en estos años. Les insisto, actualmente están en desuso por completo y las formas de la pelvis de la mamá ya no es un sentido que nos aplique a una posibilidad de que quepa o no quepa un bebé. Esto repito porque yo sé que siempre les dicen que si es muy caderona la mamá, de que si no tiene una cadera amplia, esos términos son los que les dicen para ver si cabe o no cabe un bebé. Realmente la estatura también en algún momento se creyó que menos de 1,50 podría generar un problema para que un bebé pueda atravesar el canal de parto. También está completamente determinado que no tiene que ver la estatura de la mamá para saber si un bebé puede caber o no. Y bueno, siempre les digo a nuestros pacientes que pues hay que partir con la premisa contraria. Siempre partimos con la premisa en nuestra sociedad de que realmente ahora sí que todo está descontrolado y que nosotros tenemos que llegar a controlar el proceso del parto. Y es completamente contrario, o sea, realmente es un proceso natural. Siempre digo que la naturaleza ha hecho algo para dejar bien a una mamá y dejar bien a un bebé después de que termina el parto. O sea, no es algo que tengamos ni que ser muy genios para explicarlo, de que en realidad pues el parto pues, es un proceso natural que muy pocas veces la naturaleza va a fracasar en este proceso realizándolo de una forma natural. Muchas veces la cero intervención que podemos tener es precisamente en creyendo esta premisa, o sea que realmente el bebé puede caber por una mamá o el parto incluso puede suceder de una forma natural en más del 90% de las veces. Mamás o bebés que pueden no caber por un canal de parto, también es una idea de que una mamá sí mide 1,50 y un papá que mide casi 2 metros, pues también es una idea de que el bebé se va a hacer genéticamente al papá y no va a caber por el canal de parto. También esto realmente no hay una relación evidente hacia el papá. Lógico, si es genética y cuando crezca, cuando tenga 8 años, cuando tenga 18 años, se va a hacer a la forma del papá seguramente, pero cuando está en la gestación, todo esto está diseñado para que el bebé se haga a forma de mamá y realmente el nacimiento nada tenga que ver la estatura del papá o la genética del papá en el nacimiento. La estatura definitiva, repito, por experiencia propia, la mamá más pequeña que he tenido por un parto mide 1,28 m en una región de Oaxaca, que realmente sí no se podía, pues nosotros incluso, sinceramente, hasta a mí me generaba una duda de decir, pues es que mide 1,28, si va a caber un bebé por esta mamá y definitivamente fue un parto completamente sano, natural, nada complicado, fácil de pasar por este canal de parto, que incluso pues nos genera pues mucho más confianza en este sentido, o sea, de que realmente la naturaleza no se equivoca en este punto. Sí existen bebés grandes, sí existen bebés que no pasan por canal de parto, sí es un diagnóstico válido, pero el diagnóstico solo se realiza en trabajo de parto. Cuando la mamá ya está en trabajo de parto con contracciones efectivas de cada 3 minutos y después de ciertas horas no se logra avanzar o pasar por el canal de parto. Pero repito, normalmente las ideas que les dicen no va a caber o no se puede es incluso sin detectar el canal, sin empezar el trabajo de parto. Repito, el diagnóstico solamente existe hasta que esté en trabajo de parto y pasando horas no se logre el avance de un bebé. ¿Cuándo podríamos considerar un bebé macrosómico, que así se denomina? Cuando pesa más allá de 4 kilos. Y un bebé de más allá de 4 kilos no quiere decir un absoluto de que no pase por el canal de parto, pero claramente, pues quizás nos pueda dar una dificultad mayor por lógica, porque es un bebé pasando por un espacio. Este espacio también no lo he dicho, pero este espacio sí es móvil, sí, o sea, a veces se imagina que es nada más un decir, pero sí la pelvis se abre. Todos estos ligamentos están diseñados para abrirse, precisamente la pelvis de las mujeres están diseñadas precisamente para esta situación de ser móvil para el canal de parto y precisamente por eso el diagnóstico de que un bebé no cabe por una mamá es esperar el trabajo de parto y esperar esta movilidad de la pelvis para precisamente a pesar de eso, si no cabe, pues entonces hacer el diagnóstico efectivamente de que una desproporción cefalopélvica, que así se llama este diagnóstico. ¿Cuándo crecen de más los bebés? Como les decía, nada tiene que ver la genética del papá.
crece más bien por una enfermedad que se llama, una enfermedad metabólica que se llama diabetes gestacional. Es muy probable que una mamá que tiene diabetes gestacional llegue a estos pesos de bebé de más allá de 4 kilos. Repito, sin ser un absoluto, pero definitivo disminuye el éxito del paso por el canal de parto cuando un bebé pesa más allá de 4 kilos. ¿Sí? Ok. Oye, Roberto, y muchas mamás, por ejemplo, se preocupan, que tienen bebés. Bueno, también hay que contemplar esta cuestión de que nunca es completamente infalible la cuestión de la, del cálculo del peso del bebé, ¿no? Y del tamaño, porque realmente estamos como haciendo aproximados cuando estamos viendo a través del ultrasonido. Pero bueno, las mamis se preocupan y las asustan muchísimo, yo entiendo la preocupación, de que van a entrar en trabajo de parto y que a lo mejor su bebé no va a caber porque a lo mejor efectivamente tiene 4 kilos o más y que el bebé se pueda lastimar, eso es como algo de lo cual se habla mucho, que el bebé se pueda lastimar dentro del trabajo de parto y que pudiera ser a lo mejor demasiado tarde para una cesárea. Eso se les dice, hemos visto a muchísimas mamás para que no intenten el trabajo de parto. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Puede entrar en riesgo un bebé que sea demasiado grande y que inicie el trabajo de parto o realmente no? Efectivamente, contestando a tu primera pregunta, realmente los ultrasonidos son un medio estadístico de cómo calcular el peso, no son básculas. A veces sí es cierto, ni siquiera les hacemos esa referencia o esa indicación de que no estamos poniendo a un bebé en una báscula, sino que es una referencia estadística, o sea, de acuerdo a cómo mide la cabeza, cómo mide el abdomen, cómo mide el fémur, es una estadística de que a los bebés que pesaban 3 kilos les medía tanto el fémur, les medía tanto la cabeza, les medía tanto el abdomen, y de ahí la máquina saca estas estadísticas para saber, este bebé pesa 3,400, este bebé pesa 4 kilos, pero sí, definitivos. Hay veces que les decimos 4 kilos y realmente pesó 3,200 o 3,400 y eso realmente es por un cálculo de una máquina que puede a veces equivocarse. Realmente son los menos. El cálculo de la máquina tiene un error, pero alrededor de unos 250 gramos a 400 gramos, o sea, suficiente error puede ser, pero pues sí tratamos de ser lo más claros en ese punto también, de que realmente el peso pues no es un cálculo real. ¿Qué puede pasar? O sea, un bebé de 4 kilos y medio, ponemos quizá un punto que quizá pueda ser menos posible que puedan hacer a través del parto, realmente el bebé lo que pasa es que no se logra encajar en el canal de parto, o sea, realmente no logra bajar en el canal de parto, o sea, no es que se lastime, simplemente como un espacio, o sea, si ustedes pueden poner un espacio si hacemos una referencia de una pelota, en un espacio que no cabe esa pelota, pues obviamente nada más va a estar queriendo buscar la forma de cómo meterse, pero no se mete. O sea, si el diagnóstico de la desproporción cefalopélvica se realiza, es que simplemente la cabeza no logra meterse por este espacio. O sea, no es de que en realidad se pueda lastimar o quede a la mitad, o que realmente ahora ya no sabemos qué hacer, si ni para arriba ni para abajo pueden hacer, o sea, de ninguna forma. O sea, esto realmente es más bien de que en el mismo canal de parto no permite la entrada de este bebé. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando un bebé estamos sospechando que pesa mucho o que va a pesar alrededor de 4 kilos? Pues lo que le sugerimos a la mamá es que se induzca el parto, o sea, no es hacer una cesárea, es precisamente cuando vemos que esta máquina del ultrasonido nos va dando márgenes cercanos a los 4 kilos y quizá todavía nos puedan faltar 3 semanas más para una posibilidad de espera de embarazo, pues en vez de quizás esperar a que llegue a 4 kilos y medio y digamos es muy posible que no quepa, pues más bien a los 3,800 o 4 kilos incluso podemos estarles sugiriendo a una mamá de inducir el trabajo de parto, precisamente para que no haya complicación al momento del nacimiento, que tenga un porcentaje muy alto de parto y que realmente pues, no se llegue a una cirugía por esta situación, porque obviamente si nosotros estamos revisando, pues lógicamente nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta de que pesó 2 kilos a que ya ahora pesa 4 kilos y medio, o sea, siempre nos vamos dando cuenta cómo va avanzando e incluso graficamos y las mismas máquinas nos grafican cuál es el proyecto que tiene a tal semana. Por esa razón, pues podemos determinar o hacer este tipo de intervención en ese punto para que precisamente se logre un parto natural sin tener que llegar a una cesárea por el peso, ¿no? Claro. Y si en determinado momento, como tú dices, la cabeza del bebé no está pudiendo atravesar, ¿no? No puede entrar dentro de dentro de la pelvis, pues a lo mejor entonces se hace una cesárea y tampoco esto implica que el bebé haya podido recibir algún daño, a lo mejor en su cabeza o algo así,
por haberse intentado el trabajo de parto. Yo creo Así que es de los mitos que hay todos se que... imaginan que es eso, como estar dando topes, pues, en la pelvis. Ajá. Realmente, pues, no es ello, simplemente el bebé empieza a hacer como una búsqueda, como siempre lo ponemos como si fuera una imagen de un tornillo, ¿sí? De querer entrar, como encajar, como enroscar en el área de la pelvis, pues. Y si no lo puede entrar, trata de buscarla de varias formas hasta que entra. De hecho, esa es la maravilla del parto, que muchas veces, o sea, nosotros nada más queremos que el bebé esté de cabeza, o sea, el bebé se encarga de realmente encontrar la forma en la cual está más fácil el paso de su cabecita por el canal de la pelvis, ¿sí? Si una vez no lo logra, efectivamente, pues es cuando podemos pensar que a pesar de las contracciones que pueden estar efectivas, el bebé no está avanzando en el canal de parto y bueno, se decide una cesárea, que tampoco pasa nada, pero repito, este porcentaje tendría que ir, o sea, la exploración de cefalopélvica va a valores de 1 en 10.000, o sea, 1 en 10.000 nacimientos, es una cuestión que, repito, es completamente mínima, pues, y yo sé que esto lo escuchamos en la calle cada rato, que no, que la pelvis, que no cabía y pues todo ello, y pues eso obviamente tendrías que conocer a 10.000 personas embarazadas para conocer a una persona que no pudo tener un paso de un bebé por un canal de parto, ¿no? Ujú. Generalmente lo que hace es diagnosticarse, como tú dices, desde antes, y bueno, la mamá creyó que su bebé no iba a caber y ni siquiera se dio la oportunidad. Me llama la atención ahorita que hablas eso de la imagen del tornillito o de esa búsqueda del bebé para encontrar la posición más óptima para salir por el canal, porque, bueno, muchísimas mamás me empezaron a mandar sus historias, ¿no? De repente quieren saber si sí es cierto que necesitan una cesárea o que necesitaron una cesárea. Y una mamá, por ejemplo, le dicen que su bebé está boca abajo, porque tú ahorita mencionaste, lo único que queremos es que el bebé esté boca abajo, ¿no? Pero dice esta mamá, el bebé está boca abajo, está bajando, pero a lo mejor unas semanitas antes del límite, ahorita vamos a hablar de lo del límite del embarazo, pero le dicen que su bebé a lo mejor no está en la posición idónea, que le falta mover su frentecita un poquito, que le falta voltear la columna de la mamá y que finalmente no está bien posicionado. ¿Realmente podemos diagnosticar eso antes del trabajo de parto y irnos a una cesárea por ello? ¿O sería necesario darle oportunidad al trabajo de parto para que el bebé haga esta búsqueda? Generalmente se logra, Robert, que el bebé se acomode durante la labor de parto. ¿Qué has visto tú en tu clínica? No, definitivo es en el trabajo de parto. De hecho, no tenemos ni qué pensar. O sea, el que un bebé esté acomodado con la cabeza hacia abajo y con la cara también viendo hacia abajo, que es la posición en la cual nacen los bebés, no nos da ningún tipo de garantía que en el momento del trabajo de parto esté de otra forma. Pero repito, o sea, el ver el bebé así no quiere decir que es la posición perfecta que queremos. O sea, puede estar viendo la cara hacia arriba y en el trabajo de parto se gira hacia donde debe de girarse, ¿sí? Acá el punto es necesita contracciones. El bebé, la forma en la cual avisa a la mamá que el trabajo de parto llega, es unas sustancias que manda a través de unas glándulas se llaman suprarrenales y le manda la señal al cerebro de mamá para que la mamá empiece con la salida de oxitocina y las contracciones. Y esas mismas contracciones le ayudan al bebé a ir buscando esta forma, como les decía, de enroscar por la pelvis. Y este camino le lleva 15 minutos, 20 minutos, o sea, no es un camino siquiera complicado en ese punto, o sea, sinceramente es más bien que empiecen las contracciones, a fin de cuentas, o sea, por eso realmente lo único que le decimos a la mamá está de cabeza abajo y pues está viendo para la derecha, está viendo para la izquierda, está viendo para arriba, está viendo para abajo, porque nos tocó verlo así hoy, pero en el momento del trabajo de parto es cuando realmente interesa que el bebé se acomode hacia abajo, que por fortuna también los bebés tienen esta brújula muy marcada y esta brújula que pues sinceramente pues son cosas pues, naturales y de verdad que sinceramente muy agradables en cuanto a nosotros observarlo parto tras parto, pues realmente darnos cuenta que realmente los bebés, o sea, tienen este camino bien marcado y este mapa ya bien ubicado de que realmente así tienen que nacer, o sea, realmente los bebés que nacen, por ejemplo, que también es posible, viendo hacia arriba, pues son rarísimos que realmente hayan cabido por el canal de pelvis ahí, pero hasta eso se las ingeniaron los bebés, o sea, si realmente no estaban cabiendo de una forma habitual que creemos, pues sí, se las ingeniaron para nacer de una forma viendo hacia arriba, y bueno, y esa es la postura en la cual ubicaron para que el nacimiento fuera posible. Pero repito, esta posición de que tiene que estar hacia abajo, de ninguna forma se evalúa antes, ni siquiera les digo horas antes, ya ni siquiera les puedo decir semanas antes para saber si un bebé está acomodado con la pelvis o con la columna alineado hacia la mamá, que es lo que habitualmente pues, les dicen en el momento de la consulta. En trabajo de parto, sí, claro, tiene que estar alineado, pero bueno, eso es algo que repito, simplemente hay que dejar que empiece el trabajo de parto para que se alinee.
El bebé lo hará, como dices, y es muy interesante esto que dices, además de que el bebé tiene esa brújula instintiva, además la función de las contracciones de trabajo de parto no solamente son dilatar, yo creo que también hay que tener muy en claro eso, sino que son también mover al bebé o ayudarlo a moverse para colocarse en esa posición. Entonces, y a lo mejor viene un poco el caso la cuestión de estar encajado, porque a muchas mamás también se les dice, oye, tienes 39 semanas, tu bebé no está encajado. Me gustaría, Robert, si a lo mejor nos puedes explicar un poco a qué nos referimos cuando dicen bebé encajado y si realmente tiene que estar en la semana 38, 39 o incluso 40 encajado antes del labor de parto para poder dar oportunidad a que empiecen las contracciones. El término encajar, incluso la característica primordial es que tiene que tener trabajo de parto para pensar que un bebé puede o no estar encajado. Si no hay un trabajo de parto, no se puede pensar que un bebé está encajado, ¿sí? O sea, realmente a lo que se refieren, pues estos comentarios es más bien que se aboque a la pelvis, y el abocar a la pelvis, pues, como que esté de cabeza, insisto, ya va a estar ahí abocado. Pero el encajarse es que toda la cabeza esté dentro de la pelvis, y eso forzosamente se necesita trabajo de parto para encajarse, ¿sí? Repito, sería incluso anormal que un bebé estuviera encajado sin trabajo de parto, o sea, desde ahí pues tenemos que partir, o sea, realmente el encajarse es hasta el momento del trabajo de parto. Y va esto que les decía hace rato, o sea, de que si la pelvis no está, si el bebé, perdón, no está metiéndose por la pelvis, es cuando podemos pensar que no está cabiendo por la pelvis. Y cuando ya se metió en la pelvis, eso es que ya logró encajarse, y obviamente pues el proceso que sigue, pues el proceso de la dilatación. Pero realmente el término encajar, para ser muy claro, tiene que ser hasta en trabajo de parto, insisto. Y yo sé que habitualmente, pues también esto se los pueden mencionar en consulta, que ni siquiera es un término válido de poner que un bebé no se ha encajado en ese punto. Pues claro, o sea, repito, raro sería que estuviera encajado sin trabajo de parto, ¿no? Pues súper interesante lo que nos mencionas, Robert. Y bueno, nos hemos dado cuenta en la natal, en general en los centros perinatales, cómo de repente sí hay recomendaciones internacionales. Hay médicos muy abocados y con mucha confianza en el parto como tú, pero también hay muchos médicos que no y nos damos cuenta que no hay un criterio unificado. Por ejemplo, tú nos dices que cae en desuso y realmente yo lo he leído en las recomendaciones de la OMS que está en desuso desde hace decenas de años la cuestión de las pelvimetrías y, o debería estar en desuso, y la cuestión de los tactos vaginales. Y hoy en día todavía hemos visto que a muchísimas alumnas de nosotros, sus ginecólogos les dicen que en la semana 38 van a determinar si es parto o cesárea. ¿Y cómo van a determinarlo? Pues van a introducir los dedos dentro de la vagina y buscar y ver a ver qué obstáculo encuentran. O sea, a lo mejor, ¿qué es lo que buscan los médicos cuando hacen estos tactos vaginales y qué es lo que buscan? Las mamás se lo preguntan, ¿qué hizo? Eh, en fin. Precisamente son los huesos de la pelvis. Los Ujú. huesos de la pelvis a través de tactos vaginales, nosotros los tactos vaginales, incluso en la dilatación en trabajo de parto, pues es esto. O sea, realmente vemos qué tanto espacio puede existir cuando hay una dilatación. Por eso podemos saber que tienen 3 centímetros, 5 centímetros en el útero. Pero en la pelvis se buscan los huesos. O sea, se comprime y se ven los huesos, tanto los isquiones como la parte de la pelvis, o sea, los huesos amplios donde puedes saber. Y por eso sí podemos saber que de un espacio a otro espacio puede dar 10.5 centímetros o 9 centímetros u 11 centímetros. ¿Y por qué cayó en desuso? Porque realmente la pelvis incluso puede abrirse hasta un 30% de esos 9 centímetros que me había dado. Entonces antes decían, si tiene 9 centímetros, entonces si el bebé mide 10 centímetros la cabecita o 9.5 la cabecita, pues entonces no va a caber. Esa era la lógica. Pues como realmente avance y estudio, pues se verificó que realmente la pelvis en trabajo de parto se expandía este 30%, pues esos 9 centímetros que te daba cuando no tenía trabajo de parto, ahora se convertían en 12, y la cabecita sigue siendo del mismo tamaño de 10 centímetros, pues obviamente pasa por esos 12 centímetros que ahora ya se convierte la pelvis, por eso ya no se usa. Y repito, y el comentario que es hacia que, qué piensa el otro médico, o qué pienso yo, o qué piensa 100 médicos de lo que se pregunte, lamentablemente sí es una cuestión cultural todavía acá en México, que muchas veces termina siendo como que yo hago con la que mi experiencia me da, y realmente lo que les decimos no es actuar sobre experiencia. La medicina es muy clara en cuestiones
de avance médico, son cuestiones de normas. Si las normas salen de una forma u otra, pues obviamente es por la experiencia médica de millones y millones de casos que realmente se toma en consideración de por qué se hacían. Las pelvimetrías en los años 80 era una norma médica hacerla y por eso precisamente en los años 80 era muy válido. Pero si a alguien en el 2020 le preguntas si es una pelvimetría, pues una desactualización de más de 30 años, pues, y por eso precisamente no deberías de estar, no es siquiera discutible, pues es una cuestión de norma médica que sale en todos los países. Pues en los países primermundistas siempre decimos, pues lamentablemente, pues siempre tenemos que compararnos con cómo lo realizan otros países. Y realmente este tipo de placas o este tipo de estudios para saber si cabe o no cabe un bebé, definitivo está en desuso. Precisamente porque, pues bueno, termina siendo una cuestión, insisto, cultural, en que pues realmente ahí, pues eres médico, tienes que trabajar de esta forma y tienes que trabajar de esta forma y punto. No hay de que pues a mí se me ocurrió, yo pienso que, o a mí me enseñaron así. O sea, realmente eso, pues yo también a mí me enseñaron así, o sea, eso yo te lo puedo decir, pero eso no quiere decir que no pueda actualizarme y decir que una episiotomía no se puede, o que no se debe hacer, o decir que un bebé efectivamente se tiene que hacer un trabajo de parte del diagnóstico de la desproporción cefalopélvica, por ejemplo. O sea, por eso insisto, o sea, no es nada más lo que decimos nosotros, eso está muy fácil en la literatura, tú mismo lo dices, o sea, tú misma la has leído, de que en realidad esto está en desuso. Pues sí, pues realmente nosotros tenemos mucha más pues, literatura médica, lógicos, que no nada más basada en lo que quizá puede extender una norma, ¿sí? Pero bueno, la literatura médica y las normas precisamente se basa en miles de literaturas médicas, por eso se norman y por eso un organismo centralizado como la Secretaría de Salud acá en México se atreve a decir, la norma debe de ser así, porque todos los estudios me respaldan diciendo que esto es lo mejor, pues. Entonces, por esa razón, pues las normas es lo mínimo que nosotros deberíamos hacer, o sea, lo mínimo, definitivo. Obviamente podemos mejorar incluso muchas más cosas que la norma nos dice, pero lo mínimo es respetar lo que la norma nos está diciendo. Yo siempre les digo, es como si ustedes se dejaran operar por un médico de una cirugía de corazón, de que está siguiendo las normas de los años 80, pues decir, pues obviamente es algo que instantáneamente contestarías no, ¿sí? Y obviamente lo mismo pasa con el parto, o sea, si en los 80 fue una forma, claro, la respetamos, si ahorita es otra forma, definitivo la debemos de respetar y por eso todos debemos tener este criterio unificado. No se realiza, pero sinceramente por una falta de pues de una responsabilidad, sinceramente, de hacerla, de seguir la norma, pues en nuestro país, pero en realidad así debería ser unificado como lo estás diciendo, pues sí, yo sé que, pues Claro. yo te contesto esto y 100 médicos, pues te pueden decir otra opinión, pues de lo que estoy diciendo. Sinceramente, pues yo me jacto de decir esto porque no es mi opinión, sinceramente nada más te traslado la opinión de la norma, pues, ¿sí? Claro. Y Roberto, esto que dices, pues es también, interesante. Ahorita que hiciste esa, yo nunca había como pensado en esa comparación de la cirugía de corazón, ¿no? Y cómo, claro que cuando algo tan delicado como nuestro corazón o nuestro cerebro, pues queremos un médico con los instrumentos, con todo lo más actualizado posible, porque las cosas si cambian generalmente es para mejorar, pero cómo en el ámbito de la maternidad no ha habido esa preocupación por actualizarse, porque estoy segura que un cirujano de corazón no tiene como tanta información ochentera como los médicos que se encargan de los partos y las cesáreas. Entonces, sí parece que hay una falta de interés en general por la salud de la mujer en estos aspectos de la maternidad, ¿no? Y muchísimas personas lo sienten, lo viven y lo denuncian. Incluso tú ahorita hablabas de los países. Mira, Roberto, a mí me llama muchísimo la atención, como tú sabes, empezamos a trabajar en líneas de la pandemia. Tenemos muchas alumnas que están en Estados Unidos, muchísimas latinas viviendo allá, y a mí me impresiona cómo uno podría suponer que en Estados Unidos pudieran tener prácticas más actualizadas, y la verdad es que no. Nos han hablado muchísimo también de un sistema sumamente intervencionista y me han platicado en esta semana al menos 2 veces de casos en los cuales sí se les hace el tacto vaginal antes de la labor de parto y además les hacen maniobras sin consentimiento, por ejemplo, la maniobra de Hamilton, ¿no? Que es este intento de inducción al parto por medio de un tacto vaginal, sin ni siquiera haberles preguntado. Entonces las mamás me preguntan a mí, bueno, ¿qué me hicieron? ¿No? Sentí esto, salió sangre, no me dijeron nada. Y bueno, ha sido así como impresionante también que en un país como Estados Unidos, que se supone que es un país que debería tener un sistema de salud con mucha más alta calidad y todavía se haga
este tipo de intervenciones, ¿no? A mí me llama la atención, no sé tú qué opines, o si estás enterado. Sí, 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 lo creo completamente. Mira, la verdad es que creo que una cuestión quizá primordial que a veces no nos paramos a pensar en un trabajo de parto, insisto, es un proceso natural. Ujú, Muchas veces los médicos pues, nos entrenan a la complicación y estamos muy entrenados a ello. E incluso, pues a veces, sinceramente, pues, es mucho de lo que nos llama la atención y la complicación. Y hicimos esto, hicimos el otro, se salvó, se hizo esta forma. Y bueno, y sinceramente es una pues una garantía de satisfacción que puedas tener como médico, sinceramente. Muchas veces el no voy a hacer nada en el proceso, pues te dice, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? Y muchas veces no te hace este clic, pues, de que estoy haciendo algo por la mamá. Siempre les digo que tiene mucha ciencia no hacer nada, ¿no? Entrecomillado, sí, a fin de cuentas, y el parto, mucho del avance médico que ha habido en evidencia, nos lleva a eso, casi casi a decir, por favor, no le estorbes a la mamá, fíjate que realmente todo esté controlado, todo esté, pues cuidado, a fin de cuentas, pero pues, simplemente pues, con que le des la confianza, el posicionamiento, el que realmente puede lograrlo, simplemente tú vas a ser un simple observador de lo que la naturaleza está haciendo por sí sola. O sea, menos del 10% de las veces vamos a tener que intervenir y con intervenir te puedo decir hacer poner un simple suero, pues. Entonces ese tipo de cosas a veces no lo entendemos. Y en el ámbito médico, por ejemplo, en países de Estados Unidos, tienen un ámbito muy avanzado en el ámbito de la partería, que se denomina que hay midwives para atender a los bebés, y ese ámbito es más parecido al que las normas creen que debe de ser el mejor para un parto sano. Pero, por ejemplo, cuando decides una atención hospitalaria, sea aquí, sea en Estados Unidos o sea en algún otro país primermundista, sinceramente la atención hospitalaria va el ginecólogo como un líder a decidir, a la decisión, oye, ¿y sabes qué hospital? Pues tienes muchas camas, tienes muchos pacientes hospitalizadas en esta cama, hay que hacer que el nacimiento sea más pronto, sea más rápido, o incluso las decisiones de las maniobras, ¿sí? De las maniobras de Hamilton, que es un tacto para inducir o para que el bebé nazca más pronto, y te quitas el volumen de consulta o el volumen de pacientes que pueden estar en camas. Lamentablemente, pues es esto, termina siendo como una cuestión de un sistema hospitalario que necesita tener las camas para otra índole, o a fin de cuentas para mismas pacientes embarazadas. Entonces muchas veces terminas interviniendo en algo que naturalmente sabrías que funciona así. Lo ideal definitivo es que tuvieran esta red de partería todos los países, definitivo, ¿sí? Y que incluso la mayoría de los partos naturales terminen siendo en estas casas de parto o en estas, o sea, la partera siempre digo que es la experta en parto, nosotros somos los expertos en las complicaciones, a veces no lo podemos determinar así, entonces nosotros mismos como pacientes, a veces pues te dicen, no hay una partera, ¿no? Pues mejor el ginecólogo que sabe que si pasa esto, si pasa el otro, si pasa el otro, pues puede hacer una cesárea rápido y hacer este tipo de cosas, pero no entendemos que la naturaleza, repito, o el parto natural, pues muchas veces no va a necesitar del experto en las complicaciones, sino simplemente del experta en el proceso natural del parto. Repito, yo entiendo que como mi labor de ginecólogo, pues quizás no es fácil para mí decirlo, ¿sí? Que, pues yo sé que esto y el parto, y si hay una complicación, pues yo hago una cesárea, ¿no? Pero a fin de cuentas ese es el punto, o sea, realmente entender que muchas veces, y créeme que yo lo he entendido con cada parto que atiendo cada vez más lo entiendo, que menos veces voy a ser necesario de las que yo creo, ¿sí? Y eso pues obviamente creo que tiene mucho valor en ese sentido, pero pues explicas eso, ve a explicarle eso a cada médico, y va a decir, no, pues espérate, ¿qué te pasa? Yo sé cómo hacerlo, y yo sé cómo hacer que el bebé salga más rápido, y yo sé hacer que no le pase esto a la mamá. O sea, en esta creencia, pues realmente hasta a veces, pues, como dices, no logra trascender más porque dices, no, pues el parto, ¿qué me van a enseñar a mí? O sea, y por eso también va este sentido de no actualizarte más, porque dices, ¿para mí qué me van a enseñar más del parto? Yo ya sé cómo nace un bebé, hablo de un ginecólogo. Pero lo que voy es que muchas veces, o sea, yo te digo que he aprendido, pues sinceramente, hasta mucho más del parto y del embarazo, desde que ya no me enseñan una especialidad que veía muchos más pacientes que en lo que veía en la especialidad misma. Precisamente por eso, porque tienes que ser muy observador, esto implica mucho tiempo, implica mucho no hacer nada, entre comillas, y pues obviamente eso pues te da como, repito, o sea,
A mí me apasiona, pero quizá pues otros médicos puedan decir, pues no, pues eso qué, ¿no? A fin de cuentas yo el parto, pues yo sé que es necesario, me desocupo en 2 horas, voy a dejar a una mamá con un bebé y pues ya es una cirugía, pero a fin de cuentas pues no se va todo lo demás que trasciende, pues, ¿no? Y deja tú nada más el parto mismo, sino todas las hormonas que igualmente no logran hacer un clinch con la mamá, con el bebé y todo ese tipo de cosas que a veces hacemos como que el parto pues sea un proceso simplemente médico, cuando debería ser quizá un proceso más bien de un evento, que lo que está pasando, un evento, siempre digo que las mamás que siempre queremos que recuerden este día como uno de los mejores días de su vida, pues, y el dolor no quiere decir que impide eso, a veces hasta me atrevo a decir que el dolor a veces les ayuda a hacer este clic como ese mejor día de su vida y que nunca se olvide ese día que pasaron, pues, ¿no? Pero bueno, obviamente, te repito, eso sí es una opinión personal, a fin de cuentas, y repito, muchas veces no trato de dar opiniones personales, sino más bien las cosas de evidencia, porque yo sé que eso es lo que más marca a lo que realmente una mamá puede decidir, o un médico incluso, o sea, nosotros créeme, cuando discutimos entre médicos respecto a un parto, créeme que la discusión es muy sencilla, se acaba muy pronto, o sea, cuando nosotros decimos todo lo que está en las normas y todo eso, pues, realmente no hay forma de cómo refutar lo que realmente nosotros decimos en una norma, pues precisamente por eso, porque todos nos basamos en evidencia médica actualizada. Entonces, cuando tú le dices que una mamá puede parir parada y se quedan como parada, ¿no? Pero entonces, ¿y si pasa esto y si pasa el otro? Pues sabes que si una mamá tiene un parto parada, tienes menos probabilidad que te pase esto y que te pase el otro. O sea, tú evitas la complicación con el simple hecho de haber dejado que una mamá tenga una posición diferente. Pues y eso obviamente, hasta que lo explicas, quizá un médico de evidencia, dices, no, pues sí es cierto, tiene menos desgarro, tiene menos esto, y ahí haces un clic con el otro médico que le estás explicando eso, pero obviamente sería imposible ir médico tras médico, decirles esto. Pues, o sea, lamentablemente, pues suena que el médico tiene que interesarse sobre este proceso y muchas de las veces pues no lo es, pues así, ¿no? Pues acabas de decir un montón de cosas súper, súper, súper interesantes, Roberto. Digo, nos daría horas y horas para platicar todo lo que dices. Me queda muchísimo esa cuestión de que la ciencia ha avanzado, pero siempre avanza, con respecto a los partos, avanza en la dirección de que mientras menos intervenimos es mejor y mientras más intervenimos de manera innecesaria, entonces hay más riesgo de complicaciones, ¿no? Esta gran brecha que existe, como tú dices, los ginecólogos muy entrenados, incluso hay un gusto personal, porque yo entiendo, son médicos, soy médico, me enseñaron y me entrenaron para resolver, para devolverle la salud a alguien que no la tiene. Entonces, de repente sí se ve medio contradictorio que los partos normales, naturales, parte de un ciclo de la vida, se vean entonces en medio de ginecólogos y ámbitos hospitalarios y haya muy pocas parteras o muy pocos ginecólogos con vocación de partero como tú. Pero bueno, creo que escuchar esto de ti va a ser muy, muy enriquecedor para muchísimas mamás para poder entender realmente qué es lo que pasa. Es que no es que nadie le quiera hacer daño a nadie. Simplemente yo sí creo que hay una falla estructural en la manera en la cual se ha medicalizado tanto la cuestión de los embarazos y partos, ¿no? Y como tú mismo dices, no solamente es el parto, todo lo que ocurre en el posparto, como es una experiencia muy integral y que necesitamos cada vez más proveedores profesionales de la salud que estén involucrados y enterados en todo el proceso, ¿no? Como por ejemplo hacen las parteras que sí tienen un entrenamiento para ello. Entonces, pues es muy interesante. Robert, hay tantos y tantos temas. A mí me encantaría volver a agendar contigo una sesión para hablar de episiotomía, porque es un tema súper amplio, también sin ya mucha controversia, porque como tú dices ahorita, no son temas tan controvertidos. No es de opinión personal, está en la norma, es muy evidente, pero sigue manejándose por alguna razón como una controversia. En la próxima sesión, si me permites, voy a platicar, vamos a dedicar una sesión a la episiotomía porque ahorita la mencionaste, pero ahorita me gustaría, si me permites, hacer algunas preguntas de las que nos dijeron las mamis para poder, pues, cumplir con esto que les prometimos, ¿no? Que era preguntarte, bueno, preguntan muchísimo de las pelvis estrechas, creo que ya lo vimos y espero que no quepa dudas de eso. Pregunta una mamá, por ejemplo, con respecto a el límite del embarazo, que si sí es real que 42 ya sería a lo mejor peligroso prolongar un embarazo. ¿Qué, qué está dicho con respecto a eso? ¿Qué son mitos y qué son realidades?
Sí, el límite que realmente la medicina recomienda, una espera de un embarazo, son 42 semanas. Ujú, Ciertamente, el límite está marcado en cuanto al porcentaje mayor en el que empiezan los trabajos de parto. De hecho, estudios no, han sido muy limitados, mamás de más de 42 semanas, precisamente porque hay muy pocas que llegan a esa etapa de 42 semanas. Entonces, los estudios no tienen tanta validez como para decirlo con una claridad evidente, decir si realmente a la semana 43 sería un embarazo seguro todavía, o a la semana 44, que hay reportes en algunos países que han tenido mamás con semana 44. Y repita, termina siendo casos tan aislados que los estudios nos dejan en un punto, en un panorama pues oscuro, que no sabemos si realmente cómo les va a la mamá a los bebés. Seguramente pues puede ir un embarazo normal, pero termina siendo así. O sea, ya no es una evidencia médica que podamos justificar, decir, sí, puedes esperarte una semana más. Por eso sí les recomendamos que máximo la semana 42. La semana que es importante que siempre, porque las mamás que llegan a la semana 42, más del 70% es porque hay un fallo en el cálculo de la semana inicial, o sea, ni siquiera es porque tenían 42, es decir, teníamos 42 semanas pensadas y cuando nace el bebé, el pediatra nos dice que tenía realmente 41 o 40, y esto pues a veces pues, pasa por un fallo en el cálculo del embarazo. A veces se confunde cuando nosotros hacemos un eco, piensan que cada vez que vamos a hacer un eco en una consulta es mejor la fecha que vamos dando cada consulta que van. Nada más para que eso lo tengan claro, la mejor fecha que les dieron para saber cuándo es su fecha probable de parto es la primera donde vieron a su bebé. O sea, para que eso también, porque si yo les doy una fecha por decir 10 de octubre y a la otra vez que van al consultorio les digo, no, ahora da para el 30 de septiembre, pues pensamos que el bebé pues ya tiene más semanas de las que creíamos y en realidad no es así. Volvemos otra vez, la estadística de la máquina nos marca que va creciendo como si estuviera la semana 40 a al 30 de septiembre, pero en realidad la fecha real sigue siendo el 10 de octubre. Entonces se calcula que el 30 de septiembre era la fecha ahora y ahí piensan que es la semana 40 y entonces el 7 de octubre ya piensan que es la 41 y el 14 de octubre ya piensan que están en la 42 cuando en realidad estaban en la semana 40 y 4 días cuando si tomaban en cuenta, en consideración la primera fecha que les dieron. ¿Por qué falla menos la primera fecha? Porque el bebé cuando revisan un bebé de 2 centímetros, pues ese bebé de 2 centímetros va a medir lo mismo el bebé de Japón, el bebé de China, el bebé de México, el bebé de Filipinas, y va a tener un menor rango de error la máquina. Pero cuando ya lo pesamos, o ya lo medimos, perdón, a la semana 28, ya el bebé de cada raza, el bebé de cada genética va a cambiar y eso va a hacernos que la fecha fluctúe. Por eso la mejor fecha que deben de considerar es la primera fecha que les dieron cuando vieron a un bebé. Claro, nosotros tenemos una regla, que es una regla ahí medio confusa, cuando nos dicen una fecha de última regla, las mamás, nosotros calculamos inmediatamente ahí cuándo es la fecha probable de parto, que ese cálculo sirve únicamente cuando la mamá es muy regular, cuando tienes ciclos de 28 días y ustedes me dan una fecha, yo calculo esa fecha de acuerdo a esa regla que tienen de 28 días. Si no tienes reglas de 28 días, no sirve esa fecha que calculamos. Entonces ahí se puede volver a caer en este error. Una mamá que tiene un ciclo de 35 días y le calculo en base a nuestra regla que tenemos para saber cuándo nace un bebé, podemos pensar también calcular un bebé de 40 semanas cuando en realidad tiene 38 o 39. Y así es el error normal que comúnmente pasa. Entonces, pues por eso les mencionaba, realmente aquí la clave es, si tienen reglas regulares, hacer caso a esa primera fecha que les dieron, y si no tienen reglas regulares, saber que la primera fecha que les dieron en un eco es la fecha que tienen que tomar a la semana 40. Y esa fecha que les dan es la semana 40. O sea, nosotros damos siempre una fecha exacta, 10 de octubre. Y ese 10 de octubre son 3 semanas antes o 2 semanas después, o sea, 14 días después del 10 de octubre, serían las 24, las 42 semanas, disculpen, las 42 semanas que aplicaría al límite de nacimiento. ¿Y qué pasa si llegan a la semana 42 y llegan al límite de nacimiento? No es hacer una cesárea, es inducir el parto. O sea, aquí la bronca es que el bebé no llegue más de semana 42 porque la medicina, insisto, no nos da el soporte para saber que es
seguro más de la 42. Entonces, a la semana 42 lo que se hace es provocar el parto, que normalmente pueden mencionarles que a la semana 42 no nació y hay que hacer una cesárea. Eso no tiene sentido. O sea, si la bronca es de que llegaste a la semana 42, pues el resultado o el objetivo sería hacer nacer al bebé, que con la inducción, pues prácticamente se logra un 99% de las veces o más. Generalmente, entonces, es exitosa la inducción al parto, porque también muchas mamis se lo preguntan, ¿no? Si va a funcionar, si va a tener muchos efectos secundarios, pero bueno, en tu clínica nos puedes decir que las inducciones oportunas suelen ser exitosas. Sí, funciona un 99% de las veces. Y quiero ser muy claro en eso. No quiere decir que el 99% de las veces sea parto, o sea, se logre un parto. Se logra el trabajo de parto, ¿sale? O Ujú. sea, que eso obviamente es lo que queremos en el momento cuando decidimos una inducción. O sea, si el problema es que no hay un trabajo de parto y queremos que haya un trabajo de parto, pues ponemos el medicamento para lograr el trabajo de parto. Pero en el trabajo de parto, bueno, se puede ir por todos los caminos seguros o inseguros que pueda tomar un trabajo de parto, y se puede tomar una decisión de una cesárea si fuera el caso. Es decir, no quiere decir que una inducción van a lograr el 99% de las veces el parto. Lograrán el 99% de las veces el trabajo de parto, que eso ya nos lleva a un camino de un 90% del parto. Pues, pero obviamente sí, sí quiero ser muy claro en eso de que no es de que aquí, si pones una inducción vas a tener el 99% de las veces parto. No, no es por ahí, ¿no? Muy bien que lo aclares, creo que es muy importante. Más bien nos introduce dentro del camino del parto de una manera a lo mejor no natural, pero sí nos eleva muchísimas las probabilidades de que finalmente el bebé nazca por la vagina y que no tenga que ser necesario hacer la cesárea, ¿no? Que puede conllevar riesgos sobre todo para la mamá. Robert, aparte, bueno, me preguntan también mucho sobre el líquido amniótico, porque tú sabes que hoy en día se hace mucho esto de decir, la mamá tiene muy poquito líquido amniótico en la semana 40, vamos a inducir o vamos a hacer una cesárea. ¿Qué hay en la literatura médica acerca de pues la validez de estas cuestiones de tener poco líquido al final del embarazo? Y en el líquido amniótico sí hay un par de medidas que se hacen en ultrasonido. Realmente estas medidas pues, son en base a cuánto nos da en cuanto a las imágenes. Son pocas las mamás que pueden tener, los bebés que puedan tener una disminución del líquido amniótico, pero sí nos puede dar un aviso, una alerta para ver de más de cerca a este bebé. Es decir, si un bebé se disminuye el líquido amniótico a la semana 34, no vamos inmediatamente a decirle hay que nacer el bebé inmediatamente porque está pasando algo. Lo mismo lo decimos a la semana 38, pero bueno, claramente si es una alerta que nos lleva a marcar a decir, ¿sabes qué? Vamos a revisar en una semana si este líquido sigue comportando de esta misma forma, o si un estudio que se llama Doppler, que es un estudio de ultrasonido también, nos verifica que el bebé está haciendo cambios que nos hace pensar que ese bebé puede tener algún problema en oxigenación o en nutrimentos. Entonces, esto sí vale la pena realmente cuando se detecta hacer inmediatamente este hincapié de que sí es una alerta para revisar a un bebé con otro estudio, quizá con otro estudio posterior, o con un lapso de tiempo más corto de lo que habitualmente se venía revisando, ¿sale? No es un absoluto inmediato para ir a hacer una cesárea, definitivo no. Incluso si en algún momento genera una duda mayor, pues se tiene que inducir el parto, no se debe hacer una cesárea. Esto de inducir el parto a hacer una cesárea es precisamente, o sea, tampoco hay una discusión en qué es mejor, porque la inducción al parto también está bien determinada que es mejor que hacer una cirugía para mamá y para bebé. Entonces, realmente la inducción al parto siempre se preferirá a ir directamente a una cesárea. ¿Saben? Ok. Y realmente, en cuanto al líquido, para terminar la idea, el líquido, repito, el líquido todo el tiempo el bebé lo está tragando y lo está haciendo pipí, lo está tragando y lo está haciendo pipí, todo el tiempo está pasando eso con el líquido y por eso se recambia y por eso hay una cantidad establecida que se considera normal. Cuando hay menos líquido, quiere decir que el bebé está haciendo menos pipí de lo que habitualmente lo hacía. Y el hacer pipí lo consideramos como un evento natural y normal del bebé. Entonces, cuando lo está haciendo menos, pues creemos que algo puede estar pensando, que ya se le puede estar tornando incómodo, ¿sí? Pero a veces captamos que ese líquido que checamos fue porque coincidió en una hora que todavía tenía la vejiga llena y no estaba haciendo pipí.
Entonces, cuando volvemos a revisarlo a los 2 días, 3 días, a la semana, pues volvemos a ver que el líquido está completamente normal como estaba, ¿verdad? Pero bueno, repito, no quiero ser también imprudente en decir que todo es esto. O sea, a veces sí es una señal clara de que el bebé sí nos está dando una alerta y precisamente por eso es como que, bueno, esta alerta ya me genera sospecha, vamos a hacer un estudio Doppler para ver si realmente el bebé está haciendo un cambio. El Doppler sale normal, se acabó el problema. No, pues el Doppler sale anormal, entonces vamos a tener que hacer otro estudio extra para saber que todo. ¿Sabes qué? El estado del bebé ya me dice que no es lo ideal seguir embarazada, entonces vamos a inducir el parto, ¿sale? Así se toma la decisión de líquido, pero normalmente se toma que el líquido es el que realmente, el que le da el beneficio al bebé, o el que le da el bienestar al bebé. Entonces, así se explica normalmente, o sea, que si el bebé no tiene líquido, el bebé va a estar en un ambiente más incómodo, y es a la inversa, el bebé disminuye el líquido cuando puede estar en una posición que realmente no le conviene. Pero no es que el líquido le esté haciendo falta, o que el líquido realmente, si no lo tiene, le va a pasar algo al bebé. O sea, O es sea, que no normalmente es una función vital como no, respiratoria o nutridora para el bebé. es lo que normalmente pues por los comentarios se hace creer, pues, ¿no? Que realmente el líquido, al tener poco, no se va a nutrir, o qué le está pasando, o qué le está sucediendo al líquido porque no lo tiene. Entonces, por eso repito, no se interpreta así. El líquido fue muy importante antes de la semana 34, que hace actividades vitales para enzimas, para maduración de pulmón, para algunas otras estructuras y sustancias, pero después de la semana 34 lo consideramos como agua y únicamente como una cuestión de alerta cuando realmente el líquido baja. El líquido baja, pues yo creo que alrededor de uno, en unos 200, 400 nacimientos nos puede llamar la atención que el líquido disminuya. Y esto, repito, llamar la atención para ver si seguimos a un camino extra o a tomar una decisión ya intervencionista, como provocar el parto, por ejemplo, ¿no? O sea, lo podemos ver sobre todo, podría ser como una señal en la cual habrá que hacer como valoraciones más profundas, a ver si es necesario interrumpir o no el embarazo. Y dentro de esta misma pregunta, Robert, te pregunto, ¿hay un peso mínimo o edad mínima del bebé para que la inducción sea segura? Es decir, si el bebé a lo mejor pesa menos de 2 kilos o algo así, ¿sería más recomendable una cesárea? ¿Hay algún criterio unificado con respecto a esto? Realmente la recomendación es más allá de la semana 32, tener un parto sobre una cesárea, por ejemplo. Quizá menos de la semana 32, lo más preferible, sí puede tener, de hecho se pueden tener bebés de 28 semanas por parto, pero sinceramente sí, creo que ahí se hace el corte en la semana 32 hacia abajo, de semana 32 hacia arriba. Si por cualquier cosa se deciden hacer un bebé porque tiene una presión muy alta una mamá, porque tuvo una ruptura de membranas o de la fuente a la semana 32 y quizá ya no es posible tener un bebé mucho más tiempo, pues ahí se logra discernir entre un bebé que es más beneficiado por una cesárea antes de la semana 32 o un bebé que sería beneficiado por un parto después de la semana 32. ¿Por qué llega en este punto? A veces puede ser la 33 o 34, a veces puede ser la 31, insisto. ¿Por qué tomamos este punto? Por la solidez que pueden tener los huesos de la cabeza en el momento del inicio del trabajo de parto. Obviamente a la semana 37 sabemos que está completamente sólido como debe, pero a la semana 32 pues está en este proceso de solidificación, entonces a veces esta solidificación que está más blanda puede hacer que si pasa por el canal de parto pueda tener compresión hacia las áreas cerebrales, que obviamente no sería un problema mayor o fatal, pero obviamente ya implicarías una compresión a unas estructuras que normalmente no se comprimen, como las áreas de las meninges del cerebro. Entonces, por esa razón sí sería como que lo ideal es que tenga 32 semanas o más para inducir el parto. O sea, si un bebé tiene que nacer a la semana 29 por otra razón, tendría que hacer una cesárea idealmente. Ok, queda más que claro, Robert. Eh, en la semana, voy a hacer una última pregunta, habrá muchísimas preguntas, pero bueno, no tenemos tanto tiempo hoy porque además sabemos que estás esperando varios partos. Yo, como te decía, espero volver a tener una sesión contigo. Una mami nos dice que dice, mi bebé estuvo sentada los últimos 4 meses de pompas, llegaba en la semana 40 en la misma posición, ¿ok? Dice el médico que hay que esperar unas semanas más
para ver si el bebé se acomoda o mejor, bueno, ella está con la duda de si ella es mejor agendar una cesárea o esperar unas semanas más. Bebé de pompas en la semana 40, Robert, ¿qué te dice tu experiencia? ¿Se voltean ya después de la semana 40? Mira, al Eh, bebé les lleva media hora voltearse, o sea, realmente no es una cuestión también de mayor tiempo, de media hora se voltean. Sí es cierto, obviamente, que si has visto las consultas y siguen siendo estar de pompa, pues lógico. Creo que hay un cierto escepticismo lógico, pues, pero sí, el trabajo de parto es una de las señales máximas que podemos esperar para que un bebé se voltee. O sea, sí un bebé se puede voltear en trabajo de parto. E insisto, es media hora lo que le lleva a un bebé a girarse, pues no es un proceso de semanas ni de días. El trabajo de parto con bebé de pompa no es el problema, ¿no? O sea, el nacimiento de pompita es realmente lo que podría ser el problema. Ujú. Entonces, si un bebé pasa el canal de parto o empieza las contracciones en el canal de parto, la verdad es que no será ningún problema. Y el trabajo de parto, pues ciertamente no es un trabajo de minutos, dura suficientes horas para que si ya empezó y todavía no se ha acomodado, pues decidir la cesárea en ese punto. Y obviamente con los beneficios que genera el trabajo de parto. El primero de todos, que el bebé mandó la señal para que pues empezara el trabajo de parto y pues bueno, hay una alta confianza de que estas últimas enzimas, esos últimos detalles que hace el bebé en las últimas semanas, pues lo decidió el bebé y quizá no lo decidimos nosotros en una programación. Entiendo la preocupación que pueda decir, es que me dijeron que puede ser peligroso que un bebé que está de pompas. Sí, repito, el peligro es que nazca, o sea, ya el nacimiento mismo, no el trabajo de parto. O sea, una mamá puede empezar en trabajo de parto y pasar todavía horas hasta que se realice una cesárea por un bebé que está de pompi. Pero lógico, o sea, obviamente ya al saber que ya está en un trabajo de parto, la idea es revisar que ya esté de pompi o de cabeza. Si está de cabeza, se sigue en trabajo de parto, y si sigue de pompi, pues bueno, obviamente no se deja que siga la dilatación, obviamente con lo que implica, y pues ya se decide una cesárea, pero obviamente pues la cesárea se puede realizar en la madrugada, en el momento que decidió el bebé, en un domingo, lo que realmente pasa. Y así te quedas en esta situación de que pues realmente le diste toda la oportunidad a tu bebé. ¿Cuándo sería lo prudente? Hasta la semana 42, claro, por la misma situación. Llega la semana 42 y no se ha volteado, ahí no hay que inducir el parto, ahí se realizaría una cesárea porque el bebé precisamente está desacomodado. O sea, ahí no tiene ninguna lógica promover la inducción antes que la cesárea, por ejemplo. ¿Va? Ujú, Pero en la semana definitivo no es una 42. indicación para programar una cesárea, ¿no? Ujú. Muy interesante, Robert, lo que nos platicas. Pues me voy a adelantar, yo quiero hacer una sesión de esto nada más, pero te voy a preguntar, ¿es verdad que las mamás necesitan una episiotomía, por lo menos en algunos casos, para evitar o prevenir desgarres grandes que les puedan dañar el piso pélvico? La episiotomía realmente, te repito, en algún momento también alrededor de estos años 80, 90 incluso, sí la evidencia iba hacia que era más probable que no tuviera más daño el piso pélvico que en un desgarro natural, por ejemplo. Ujú. Hay desgarros que se pueden graficar desde grado 1 hasta grado 4, cuando incluso se lastima el recto. Eso es el grado 4. Realmente, obviamente, con el paso de los años, al momento de comparar entre el desgarro natural y el desgarro provocado por una episiotomía, también se llegó a la conclusión completa y absoluta de que las episiotomías provocaban más daño a corto, mediano y largo plazo. Es decir, largo plazo pueden pensar, es que a mí me dijeron que si me hicieran una episiotomía era menos probable que cuando tuviera 60 años se me saliera la pipí. Así les mencionan y todo ello. Y esto obviamente ya en una comparativa, en estudios y evidencia, realmente hay más probabilidad que tenga este tipo de complicación a largo plazo en las mujeres que se les hacía episiotomía, ¿sí? La episiotomía, la lógica era de que se cortaba el periné para que realmente se abriera más el espacio por donde podría caber un bebé, ¿sí? ¿Por qué esta lógica quedó en desuso? Porque las mamás en los años 80, 90, todas eran acostadas con las pierneras y el espacio era muy reducido. Al hacer un espacio reducido, la lógica era, si le cortamos, evitamos que tenga menos desgarros. Entonces, más desgarros, disculpen. Entonces, lo que pasa ahora, como la norma
mejor prefiere que la mamá esté en posturas libremente adoptadas, la posición para el nacimiento se hace más óptima y los desgarros prácticamente se hacen mucho menores de lo que podía ser cuando estaba acostada una mamá. Por eso incluso la episiotomía ya, aparte de que carece de toda lógica y con los estudios hacia evidencia de saber que es más perjudicial para una mamá en el piso pélvico hacerle un corte en episiotomía, de definitivo se considera una mala práctica, o sea, ni siquiera es una decisión de que si es mejor o no es mejor, o sea, ya incluso se considera una mala práctica hacerlo, o sea, realmente es muy tajante decir, no hagan episiotomías. Y te doy un dato que realmente a veces pues genera todavía mucha controversia, pero realmente es la cirugía que más se realiza en México. Se considera una cirugía, la episiotomía se considera una cirugía y es la cirugía que más se realiza todavía en el país. O sea, a pesar de que se considera una mala práctica, lamentablemente, pues todavía se sigue mencionando esto como que si te hago un corte parejo, yo puedo suturar más fácil y se sutura de forma pareja. Lamentablemente, el suturar parejo con una episiotomía es cortar todos los tejidos. Siempre les hago el ejemplo como un desgarro natural es morderse la boca, ¿sí? Y el morder la boca duele, molesta, sangra. Si se vuelven a tocar al día siguiente, vuelve a molestar. Pero a los 10 días no se logra notar cómo tuvieron esa mordedura, esa mordida. Lo mismo, ahora la episiotomía es yo agarrar una tijera y el mismo ejemplo, ahora con la comisura de la boca, yo cortarles con una tijera. Quizá me sale más lineal y más fácil de suturar, pero obviamente pues prefiero el desgarro que no me queda ninguna cicatriz posterior a que yo una episiotomía tenga que tenerle un cuidado y tenga que suturar mucho más capas que podrían tener el periné, ¿verdad? Por eso repito, no está en tema de discusión, es una mala práctica realmente hacer la episiotomía, no se debe de realizar y pues se prefiere un desgarro natural, o sea, incluso si el punto es el desgarro natural, la episiotomía, se prefiere un desgarro natural que una episiotomía por tener menos complicaciones a mediano o largo plazo. Un porcentaje con una mamá en libre posición se desgarra menos del 30% de las veces un desgarro natural y los desgarros son mucho menores que una episiotomía. O sea, un desgarro recto es prácticamente una cuestión que se puede ver algo como anecdótico en un desgarro natural. Y una episiotomía sí tiene más posibilidad de un desgarro hacia recto, porque ahora sí que el camino nosotros mismos lo provocamos. Ya hicimos un corte y ese corte como una hoja de papel puede todavía prolongarse más hacia la parte del periné, del ano, ¿sí? Entonces, pues por eso realmente sí, o sea, definitivo deben de pensar, a nosotros nos enseñan episiotomía, lamentablemente lo hacíamos de una forma rutinaria en una especialidad, así te lo tengo que mencionar, pero desde la primera vez que pues, tuvimos decisión entre qué hacer y qué no hacer, o sea, nunca inició una episiotomía ni ha pasado un problema realmente con la cuestión de un desgarro natural. A lo que voy. No vale lo que yo diga ni mi experiencia, a fin de cuentas vuelve a ser otra vez la evidencia. O sea, la evidencia dice no lo hagan y a fin de cuentas, pues es lo que seguimos, o sea, no lo hagan, ¿no? Claro, claro. También hemos nosotros revisado toda la literatura con respecto a eso y cada vez es un tema menos controvertido. Ya la recomendación es no hacer, ¿no? A lo mejor habría un caso muy, muy específico en el cual la frecuencia cardíaca del bebé no es confiable y tengo que acelerar el nacimiento y bueno, en esos casos como muy extremos podría estar justificada, pero realmente no va a reducir la gravedad que un desgarre podría tener en la mamá en la mayoría de los casos. Entonces, qué bueno que lo menciona Roberto, porque como tú dices, es la cirugía que más se hace todavía, la intervención que más se practica en los partos y que todavía incluso cuando yo pongo algo en redes sociales con respecto a las recomendaciones con respecto a episiotomía, son las publicaciones en las que más tengo pues controversia en los comentarios y todavía hay muchísimas personas que defienden muchísimo la episiotomía. Entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo, Robert. Creo que ya te sonó por ahí el celular. Probablemente la mamá ya tenga 5 o 6. Pero bueno, muchos de los comentarios que me dijeron en mi Instagram, a mí me pone un poco triste que todavía las mamás, por esto que te comentaba hace rato, todavía existe mucho esta queja completamente justificada de que muchas veces no se les pregunta, se les interviene sin decirles nada. Por ejemplo, esto de la maniobra de Hamilton, se toma decisiones sin consultarlas, sin dejarles ninguna alternativa. Generalmente se las asusta mucho a las mamás y yo creo que sí es muchísima responsabilidad no solo de las mamás informarse,
sino también de los proveedores de salud, de acercarse más a las últimas actualizaciones, como lo haces tú, ¿no? Y ojalá yo hubiera mucho más obstetras, ginecólogos obstetras muy apasionados del parto como tú. Y te quisiera pedir tu opinión. Yo sé que, como le dijiste al principio, yo no puedo opinar sobre lo que hace un médico u otro, es una cuestión muy cultural, etcétera. Pero por ahí hablan muchísimas personas de mi comunidad que hay una especie de boom del parto humanizado, como que es una palabra de moda, que implica a lo mejor ciertas cosas como poner al bebé al pecho de la mamá, alguna cuestión, pero muchos médicos dicen que hacen partos humanizados y la realidad es que no es cierto, ¿no? Que parece que hay mucho de eso ahí en la calle, yo no lo sabía, me lo dicen mis alumnas. Entonces yo te preguntaría a ti, ¿cómo puede saber una mujer si está con un médico que realmente confía en el parto, que no le va a hacer nada sin su consentimiento y nada que no esté como sustentado por la ciencia? ¿Tú tienes como algún comentario, algún consejo? Bueno, mira, la verdad es que sí creo que es la comunicación importantísima con sus proveedores de salud, con sus médicos. O sea, realmente sí hacer un plan de parto. O sea, nosotros sí tenemos pues habitualmente nosotros le preguntamos a la paciente cuál es su plan, a fin de cuentas, y tratar como de entablar este plan y hacerlo pues lo más cercano a lo que ya no, han ubicado hacia un plan de parto. Obviamente el plan de parto, pues hasta suena como que realmente estamos ubicando cómo lo vamos cómo vamos a tener el parto. Pues no sabemos. O sea, la verdad es como que una ilusión que tenemos como de planificarlo, es un proceso tan natural y tan espontáneo que sucede, y que siempre les digo que yo sigo buscando el parto igual, siempre, todos son completamente diferentes, pero Ujú. realmente ese es el punto. O sea, tener este plan de que decir, oye, ¿sabes qué? Yo quisiera que no me hicieran la episiotomía, yo quisiera que no tuvieran un suero. ¿Por qué? Porque lo he visto, porque lo he leído en la norma. La norma no les lleva más de 5 minutos leerla. La verdad es que es un ejercicio que realmente sí les recomiendo que lo hagan. O sea, la norma realmente es algo muy sencillo de entender, y que a la vez se lo pueden transmitir a sus médicos. Si realmente una respuesta no es tan clara o tan cómoda hacia la norma, pues realmente no va por ahí el camino. O sea, sí, sí, también quiero ser muy claro. Lamentablemente no van a cambiar lo que su médico les pueda decir. O sea, yo les puedo decir que si ustedes le ganan una batalla, que el cordón no es un motivo para poder hacer una cesárea, créeme que hay otras mínimo 100 batallas más que ganarle a una posibilidad de hacer una cesárea. Y obviamente no le van a ganar a un médico en el sentido de discusión sobre una cesárea, no. Y no se trata de ganarle a un médico, ese es el punto. O sea, es lo que realmente quiero que entiendan, que en realidad es la comunicación y la afección que puedan tener al médico, a decir, pues yo es que yo quiero hacer esto, así como no, pues bueno, vamos a intentar, y si se puede, y si ponemos en esta postura, y ya igual. O sea, incluso un negociar si ese médico quizá no está acostumbrado a tener un parto parada. Pues bueno, yo no lo quiero tener parada, yo no quisiera que lo tuvieras parada, pero quizás si lo podemos tener con la cama pues como sentada, y le ponemos en vez de cuclillas, lo ponemos en cuclillas, perdón, en vez de las pierneras. O sea, ese tipo de apertura, claro, es lógica, y es muy, y se me hace un muy buen negocio entre médico y paciente. Y bueno, claro, o sea, y claro que está accediendo a lo que yo estoy diciendo, a pesar de que quizás no está tan cómodo con tener un parto parada, porque ciertamente incluso hay veces que dices, pues cómo parada, y cómo va a ser, incluso hasta a ti te puede dar una incertidumbre de que si sale el bebé y parada, y cómo va a estar el médico. O sea, ese tipo de cosas. Pero repito, si hay una negociación fácil que pueden tener, pero el punto es que ustedes les digan las inquietudes, porque si realmente, yo sinceramente les explico la semana 34 a las pacientes para que entablemos nuestro plan de parto los dos, ¿no? De decir, si nace así, si nace así, si nace acá. Pero hay veces que el médico no tiene esta consulta, y no tiene por qué tenerlo. A lo que voy es que más bien ustedes, si les dicen, oye, yo quiero tenerlo así, yo quiero tenerla sin suero, pues obviamente ya hay esta negociación. Pero si tú llegas esperando que el médico en ese momento haga lo que realmente pretendes sin haberle dicho, es muy difícil que se pueda hacer. Quizá inmediatamente va a decir, por ayudarte, claro. Si le ponemos un suero, y si le ponemos anestesia antes de que no le duela. O sea, todo ese tipo de cosas que te hacen por ayudarte, muchas veces quizás no es tu plan, y decir, no, es que yo la anestesia le tenía un pavor y no que quería evitarla, pero quizás si nunca se lo compartiste, pues él por ayudarte quiere hacerte otras intervenciones que quizá puede ser como que no lo ideal para cada paciente. Pero repito, aquí sinceramente es la comunicación. Y si esa comunicación no es tan fácil de decir, no, pues yo creo que no, esto que me estás diciendo yo creo que se me hace como que en los hospitales no te van a dejar. O sea, ese tipo de respuestas, por ejemplo, eso sería muy fácil de detectar, que en realidad no hay una forma de procurar el parto, por ejemplo. ¿Sí? O sea, creo que ahí les pueden hacer, pero realmente el ganarle
una discusión y pensar en que le van a ganar otra discusión. Créanme que si le ganaron una de que ya decidieron que ya no les programó la cesárea porque estuvo con el cordón enredado, pues créanme que en el trabajo de parto va a ser muy fácil explicar otra decisión para hacer una cesárea. Pues entonces, realmente no es por ahí el camino, sinceramente es tener la confianza clara en todo el proceso de la consulta, y si esta consulta, las respuestas realmente les pueden como satisfacer, o sea, sinceramente así debe de ser, o sea, el que ustedes lean la norma, de acuerdo a la norma, ver lo que realmente les convenga, y si esa respuesta les satisface lo que realmente les contestó el médico, claro, y repito, llegar a esta negociación, que quizá el médico no se siente tan cómodo con el suero, sin el suero, y pues puedes decir, bueno, pueden poner el suero, pero quizá me lo puedes poner cuando tenga 10 centímetros, bueno, ahí va esta negociación, pues que repito que quizá todo el trabajo de parto la pasaron sin el suero, con una mayor movilidad, y eso obviamente, y también le dejas al médico también la opción de que se sienta seguro de que si después de la placenta no viene un sangrado y puede estar manipulando ahí con el suero. Entonces, creo que esas son las claves pues de cómo realmente puedan entablar estas conversaciones con su médico. Yo se lo describo en 1 minuto y medio la norma, sin canalizar, sin medicamentos, sin intervenciones rutinarias, sin episiotomías, en la posición que la mamá decida, todo el trabajo de parto hidratándose, oral, no tiene que estar hidratándose con la vía intravenosa, el bebé pasa inmediatamente con la mamá, el contacto piel a piel, no por lo romántico de pasar con la mamá, aunque lógico, es muy bonito, pero a fin de cuentas son beneficios hormonales para bebé, secretan sustancias que ayudan a que se inflen los pulmones, las endorfinas, y los bebés y las mamás secretan por la oxitocina para la lactancia. Por eso queremos que los mamás pasen inmediatamente y por eso la norma lo dice. O sea, no es porque la norma le hayan convencido a las mamás que lo pusieron así, es porque la norma dice que los bebés que tienen contacto inmediatamente con la piel de mamá tienen menos posibilidades de requerir oxígeno y requerir incubadoras porque tuvieron las endorfinas que le ayudaron a inflar los pulmones. Y así está bien determinado. Las mamás que tuvieron inmediatamente a su bebé aquí tienen más posibilidad de una lactancia exitosa porque secretó la prolactina y la oxitocina inmediatamente. O sea, es una justificación médica, no es una justificación, insisto, de alguien que de un movimiento o de la situación, porque sinceramente hasta nosotros no nos gusta decir parto humanizado, efectivamente, nunca tratamos de mencionarlo lo menos posible, porque suena como que es un estilo y no suena como que es la norma, ¿sí? Y la norma realmente, el parto humanizado es la norma oficial mexicana seguida, y es el punto que realmente pues a veces suena como que el parto humanizado lo hace este doctor que es así porque es medio hippie y trata de hacer cosas diferentes. O sea, en realidad no es así, es seguir la norma como estamos. Y terminando la norma, corte tardío de cordón, que es pinzar por lo menos 3 minutos, por lo menos 3 minutos dejar el cordón pulsando, se puede dejar 10, 15, 30 minutos, pero 3 minutos es el tiempo que la medicina recomienda que el cordón siga pulsando, es decir, la rutina lamentablemente es pinzarlo inmediatamente 15 segundos después de que nació el bebé y rápido ir con un pediatra en vez de ir a los brazos de mamá. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que la norma trata de decirle a los médicos que unifiquen este criterio porque ya está bien estudiado de que realmente se vaya inmediatamente con las mamás. Entonces, terminando la norma, repito, pasa a mamá y después de ello se pasa a una habitación en alojamiento conjunto, es decir, que no se separa a un bebé y a una mamá. Y esto de que en el hospital tal dicen que sus requisitos son pasar 4 horas en incubadora, eso no está fuera de toda norma y está fuera de toda actualización. Ustedes fácilmente a cualquier hospital que les diga que tienen que pasar 4 horas en una incubadora se lo pueden refutar fácilmente al decirles que no están siguiendo una norma. Pero bueno, obviamente lo último que les queremos decir es que tengan un conflicto ni con sus médicos ni con los hospitales. A eso quiero llegar mi comentario, de que en realidad acá el punto es encontrar el hospital que les haga fácil el proceso, encontrar el médico que les haga fácil el proceso. Simplemente con la información. Yo sé que muchas veces el médico normalmente no está tan enganchado con la forma de atención que quisieran, pero se puede hacer esta negociación. Insisto, yo hablando por los médicos, acá el punto es de que realmente sí les hagan saber qué es lo que ustedes pretenden en este plan de parto. Claro. Entonces, gracias Roberto por habernos especificado en la norma oficial mexicana. Sin necesidad de leerla, creo que la resumiste súper bien. Como dices, no hace falta etiquetas como parto humanizado para lo que está demostrado que puede ser en beneficio de la mayoría de las madres y la mayoría de los bebés.
Y bueno, también concluyendo, es importante tener una comunicación muy cercana, muy honesta con el médico a tiempo, como tú dices, en el momento del parto, realmente el enfoque está en otro lado, el médico está ocupado en cómo se está desarrollando el trabajo de parto, entonces no es buen momento para discutir que si suero o no, habrá que platicarlo a lo mejor muchas semanas previas al parto para ver cómo se siente cómodo el médico, pero también cómo se siente cómoda la mujer. Entonces, por eso es tan necesario que la mujer y su pareja, si tiene pareja, se informen también muchísimo. Y yo creo también, Roberto, no sé qué opines, pero sí empezar a inculcar, nosotros como educadoras perinatales trabajamos mucho en ello, desea hacer una cultura mucho más de la corresponsabilidad. Evidentemente el médico es el especialista, el que estudió muchos años, ¿no? Para atender partos, el que sabe actuar en complicaciones, etcétera, pero también hay un saber sobre su propio cuerpo y su bebé que la mamá puede tener, ¿no? Lo que nosotros les enseñamos en los cursos, pueden saber todas las especificaciones sobre la anestesia, en fin, hay cosas muy básicas que sí pueden saber, entonces con esa información también asumir las consecuencias de las propias decisiones, lo cual también me va a dar a mí mucho más poder para decidir y a los médicos más tranquilidad. Es decir, no delegar absolutamente toda la responsabilidad al médico, que finalmente si es así, entonces es esperable que también actúe de una manera como muy rutinaria, ¿no? A todas las mamás les hago lo mismo, lo que me han enseñado toda la vida. Sí, lo dices perfecto y también eso también me queda, o sea, lo que estás diciendo, o sea, realmente es eso. A veces tú le transmites toda la responsabilidad al médico y esto pues sinceramente a veces se toma como una cuestión de que no pase nada, entonces yo hago esto, yo hago el otro y así aseguro que ya le doy un bebé rápido, una mamá rápido y evitamos que tengas este tipo de broncas, pues, ¿no? Pero en realidad pues no se debe ver como una bronca, insisto, pues, es algo sinceramente tan bello en lo que trabajamos y sinceramente debe de ser un proceso como tal, pues, o sea, para todos, ¿sí? O sea, realmente el recibir un bebé es completamente, el que diga que es un día cualquiera, pues realmente no sé qué está haciendo en esto, pues, o sea, realmente es un punto que nos da mucho valor a nosotros, obviamente a cada pareja, lógico, lo viven de una forma mucho más intensa que lo que nosotros lo podemos vivir, pero claro, el tener este equipo, el saber que somos parte de un equipo y el saber que sabemos entender que lo natural del proceso puede ser que nomás te vamos a echar porras. Esto está padrísimo, pues que realmente la pareja entienda que a veces el médico está en este punto, en el que realmente si le toca echar porras, va a echar porras, y si le toca actuar, va a actuar, ¿sale? Ese es el punto de que realmente tienen que entender, y por fortuna tenemos más del 90% de posibilidad que el camino va a ser más bien echar pura porra. ¿Va? Eso es bien importante, ¿no? La confianza, porque también si la norma lo dice, si la OMS lo dice, si las actualizaciones lo dicen, quiere decir que tenemos la grandísima mayoría de las posibilidades que si seguimos este modelo de nacimiento como trabajo de equipo, como tú dices, en un modelo centrado en las necesidades de la mujer físicas y psicológicas y también necesidades del bebé, lo más probable es que todo salga muy bien, ¿no? Es muy raro que haya complicaciones. Es el camino hasta ahorita, el poco intervencionista, el que nos ha dado mejores resultados según la ciencia. Entonces, bueno, Roberto, pues te agradezco muchísimo. No sé si quieras comentar algo más. Ya escuché tu celular sonando, ya sé que andas ahí muy apresurado, pero no sé si quieras cerrar con algo. Yo por mi parte te agradezco mucho. También seguramente todas las mamás vamos a difundir este video con nuestros alumnos. La idea era hacer este video para nuestros alumnos, pero si te parece también lo voy a poner en nuestro Instagram Live, pues para que las mamás te conozcan y sobre todo conozcan estos puntos de vista. De acuerdo, sí, no, pues muchas gracias, la verdad, por la invitación y cualquier cosa, igual que quede ahí de duda, con mucho gusto. Pues nada, simplemente pues aconsejo de la información, a fin de cuentas ese es el punto clave, pues ustedes como pacientes, informarse y pues realmente que pues esta comunicación que puedan tener y repito, ver este punto como el parto como una cuestión completamente natural y una cuestión completamente favorable y no es una enfermedad o una cuestión que tenemos que resolver nosotros como médicos, ¿sí? Entonces realmente es como que eso, dense esta confianza, crean en este proceso, crean en ustedes, crean en que realmente pues el proceso está diseñado para dejar todo naturalmente a bien, ¿sí? Si algo pues no va en camino, pues es normal, pues también acepten ese punto, pues o sea, si realmente a ustedes les toca hacer siempre les digo 90 y 10%, pues si les toca hacer el 10% de la intervención, pues no pasa nada, pues obviamente qué bueno que la medicina ha avanzado para todos estos sentidos y que ya no podemos decir que el 10% pasan cosas complicables, graves y catastróficas, sino que ese 10% pues termina en una cirugía que quizá pues termina siendo pues algo que realmente pueda ser suficientemente
suficientemente llevadero también. O sea, la cesárea no es mala de una forma y pues también eso hay que entenderlo como tal. O sea, tampoco no es llevar el camino de la bandera de que sí, aquí tengo que tomar un parto sí o sí, porque pues sí, tampoco es el camino. Pues, o sea, siempre hay cuestiones que puedan ser favorables para un lado o para el otro lado. Y pues bueno, obviamente aceptar eso y pues ese es el punto. Ojalá y sí, sí tengan pues los mayores de los caminos y canales de información que los logren hacer tranquilas en el momento del nacimiento. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Robert. Gracias por todos estos años. Yo también te agradezco en nombre de Natal por todos estos años de muchísimas referencias. Hemos trabajado contigo como dulas, lo sabes, y hemos tenido muchísimas buenas referencias de mamás súper contentas con los resultados, por más ginecólogos como tú, preocupados por actualizarse, como tú dices, y preocupados también por lo que la mamá quiera, ¿no? El otro día una alumna me dijo, bueno, estoy con un ginecólogo que lo primero que me preguntó fue, ¿y tú qué quieres? Y wow, qué lujo de ginecólogo que le pregunte a la mamá, bueno, ¿y tú qué quieres? Es verdad que hay cosas que no podemos controlar del todo y que no sabemos cómo van a suceder, pero esa primera pregunta para la mamá, ¿y tú qué quieres? Yo creo que tendría que ser también fundamental, ¿no? Pues mil gracias, Roberto. Que tengan unos partos lindos, saludables, fisiológicos, si es que es posible, y si no es posible, pues de todos modos que todo salga muy, 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 muy bien y que tengas muy buen fin de semana. Nos vemos muy pronto por aquí otra vez. Muchas gracias igualmente. Gracias por tu tiempo, Roberto. Bye bye.